Mira, yo creo que en el lenguaje de la política y en el libro confuso de Axel y de esta niña Gloria Álvarez, hay un uso totalmente descontrolado de la categoría populista. Creo que el libro es muy malo y de hecho es un libro muy dañino porque la noción de populismo es una noción extraordinariamente resbalosa. Es una categoría que no es diario utilizar. Para serte franco, lo leí en diagonal porque no es necesario leerlo entero. Léelo bien. Pues. No, es que es un argumento demasiado simple. Perdona, pero el argumento es si no lo leíste. No, es que el argumento es demasiado simplista porque tú estás confundiendo hay un el populismo. Adelante, perdón, dale. Después contesto. Sí, estás confundiendo el populismo como proyecto político, que no es. El populismo no es eso. Y el populismo como un fenómeno que se da en determinadas coyunturas de crisis de las sociedades. Y es absolutamente falso que no existan proyectos populistas, perdón, no proyectos populistas, fuerzas populistas o liderazgos populistas en la Europa que estás romantizando tanto. Te quiero solamente recordar que en Italia, hasta hace un año atrás exactamente, se produjo el fenómeno exitoso en una elección del fenómeno 5 estrellas, en donde ganó ni más ni menos que un cómico, y ese es Pepe Grillo. Pero yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho eso. Pero sí dijiste países desarrollados son serios y en el fondo pero no llegan gobiernos refundacionales, a eso estoy hablando yo. Pero yo no he dicho que no hay movimientos populistas en Europa. Pero lo que yo no logro entender es por qué le pones el calificativo de populista a un gobierno que tú calificas de refundación. Yo creo que no tiene nada. Yo creo que no tiene nada que ver lo uno. Yo creo que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero bueno, no soy el único que lo ha hecho. El exministro de Hacienda de Bachelet también lo hizo. Andrés Velasco lo ha hecho en varias ocasiones y hay varios. José de Gregorio, José Luis Daza. Pero ellos están en el debate político contingente. No, José Luis Daza no. Pero ¿y por qué le tendría que hacer uno caso a José Luis Daza? José Gregorio tampoco. Pero es que aquí... Pero gente de la concertación. Mira, Axel. ¿Pero es verdad o no? No, es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta es una categoría, la categoría populismo, es una categoría que nace originalmente en el siglo XIX ruso. Y solamente por la vía de la rutinización del fenómeno y de la exportación de la categoría a otros climas políticos y culturales en Europa Occidental, la categoría populismo empieza a adquirir otra fisonomía. Entre otras cosas, empieza a adquirir la fisonomía de una relación de poder que deja de verticalizarse y tiende a horizontalizarse. Y se producen fenómenos de simbiosis, fusión, en donde la mejor expresión del populismo latinoamericano no es ninguna de las experiencias que tú has mencionado, es el primer Perón. De hecho, buena parte de la literatura sobre populismo, la literatura científica, no la literatura... Y Ernesto Laclau, que tú has leído, lo idealiza. Pero estoy tratando de decir otra cosa. Toda la literatura que se refiere al populismo latinoamericano post-Perón, se le conoce o se le llama el populismo como simulacro. ¿Por qué? Porque no responde exactamente a las características únicas que se dieron en el primer Perón. Pero en fin, volvamos al... No, pero espérate. Al punto, bueno, vamos a hablar de populismo. Está bien. A ver, el libro que escribí con Gloria, que Alfredo reconoció que no leyó, y que ha sido lo mismo que no leer, y que no es necesario leer algo. Eso puede ser entonces, Alfredo dice que no es necesario leer algo, pero lo critica igual. O sea, es increíble. ¿No? Bueno, ese libro no solamente viene recomendado por Mario Vargas Llosa, que lo leyó muy en detención, y que es Premio Nobel de Literatura, sino por varios exministros y expertos en el tema populismo en toda América Latina, de los cuales tú los puedes leer. Como no leíste ni la contratapa, no sabes quiénes son. No sabes quiénes son. Entonces estás descalificando algo sin haberlo leído. Eso me parece muy poco serio desde el punto de vista académico, Alfredo. Pero el libro te lo tengo que decir. Tú no, pero ¿cómo me puedes decir que no resiste un jurado? No lo leíste. Pero vamos a la desafección. Pero esto lo he hecho otros libros, digamos. Avancemos de esta etapa. Si hacen un ataque ad hominem, una cosa que no ha leído, tengo que contestar. Sí, perfecto. Hay gente muy calificada que yo creo que tú respetas intelectualmente. Me imagino que Mario Vargas Llosa no es un idiota. Pero es un premio nacional, un premio Nobel de Literatura. Que ha hablado y ha escrito sobre populismo durante décadas. Más allá de que no lo haya leído. Volvamos a tu concepto del populismo. Déjame defender mi libro. Sí, está bien. Sobre todo cuando me atacan si no es lo leído. Llame ya. Bueno, mira, yo sí concuerdo con una cosa que dijo José Luis Daza para volver al tema. Dijo, este gobierno le pegó con el palo al avispero del populismo. Y estoy absolutamente de acuerdo con esto. Este es el gobierno más demagógico y populista que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. No me cabe ninguna duda. Hizo promesas que no podía cumplir. Utilizó una retórica de que la presidenta se está retractando ahora y nobleza obliga. Hay que reconocer que en el caso de las AFP, ella ha sido mucho más sensata porque salió a decir algo que debería haber dicho muchos otros casos antes, que es: ojo, estos temas no los podemos arreglar de la noche a la mañana. Allá uno podrá criticar el planteamiento de reformas que hizo, se podrán discutir técnicamente, pero por lo menos ella salió a decir, a ver, paremos un poco este cuento, esto se nos está saliendo de las manos, porque sabe
que si avanza en la línea de esta locura que es volver al sistema de reparto, que no hay ninguna persona técnica ni en la concertación que estaría de acuerdo con algo así, por todos los que yo he conversado, ¿no es cierto?, podemos generarle un daño tremendo a los trabajadores de Chile que sea irreparable. Entonces, al final, seamos también francos, este gobierno no ha sido en la tradición, como se llegó a pensar en un principio, de los gobiernos de la concertación. De hecho, en principio se jactaban de eso, ¿no es cierto? Era, nosotros no vamos a seguir este legado que llevó la concertación, del cual se empezaron a avergonzar algunos dentro de la misma concertación, y resulta que hoy día los opositores al gobierno son los ex de la concertación, incluido el mismo presidente Lagos. Ya, es una cosa increíble. Déjame preguntarte entonces. La presidenta hace una campaña en tanto candidata, a pesar de que en la letra chica uno podrá decir, mira, muchas cosas pueden haberse cambiado. En lo grueso, en lo claro, es que efectivamente venía una nueva constitución, no dijo reforma constitucional, que había una profunda reforma al sistema educacional, una reforma tributaria y una reforma laboral donde se pretendía equiparar, digamos, a trabajadores con empleadores. Es decir, uno podría discutir, como dices tú, en el margen, pero no en el centro. Todo sin sustento técnico y en base a puros eslóganes. Ok. Y espérame, pero es que quiero decir una todavía no cosa. llegó la pregunta. Ahora, por favor, déjame hablar a mí. La pregunta es, ¿por qué la gente habría de votar por un programa de gobierno que plantea, como lo que tú describes en la política de la retroexcavadora, o de borrar todo lo que se había hecho, elige a un gobierno como ese y después habría uno de cuestionar el que se le haya elegido? Bueno, Juan Manuel, ella sacó el 25% más o menos del potencial electorado, una abstención muy alta en la última elección. Y lo cierto es que, como advertimos, y eso es lo que por eso te iba a interrumpir, escribimos antes de que saliera electa que si ella llevaba adelante, unos pocos lo hicimos, el programa de gobierno que estaba planteando en base a las ideas generales que estaban postulando, no solamente le iba a costar a ella su popularidad, porque se iban a dar cuenta los electores de que no iba a poder cumplir con lo que había prometido, sino que al mismo tiempo iba a generar efectos desastrosos desde el punto de vista económico y el bienestar de la población. Y ahora lo estamos viendo con un país que no crece, con una inversión que colapsa, con un desempleo que sube, a pesar que la ministra Rincón trata de hacer todo tipo de magias, ¿no es cierto?, estadísticas para no validar lo que dice el mismo Instituto Nacional de Estadística y así sucesivamente. Entonces, esto es algo que, por lo demás, para volver al caso de Perón, que planteaba, sin irnos de nuevo a la misma discusión, pero el de Economist también sacó un artículo diciendo que la presidenta Bachelet podría estar metiendo a Chile en el mismo camino ruinoso que terminó por llevar a Argentina a lo que está hoy. Hablando de Perón, ¿no? Entonces tengamos ojo, porque esto también se está diciendo en los medios internacionales, el Financial Times, el Wall Street Journal, el The Economist, El Mundo y otros países. El comercio en Perú. Esto no es un invento nacional. Y termino, ¿no es cierto?, aprovechando de recomendar a los auditores, a los televidentes, a ver y a leer El engaño populista para que salgan su propio juicio. Porque además se me olvidó decir que viene recomendado por Enrique Krause, que es uno de los grandes expertos sobre populismo en toda América Latina. Perfecto. Así que los dejo invitados. Axel, Alfredo, a los dos gracias por haber estado en esta parte del programa. Gracias al público también, un aplauso para ustedes por habernos acompañado esta noche en el regreso del Informante de esta temporada. Nosotros nos vamos. Próximo miércoles nos vemos por las pantallas de TVN en El Informante. Mañana en Vía Pública. Que estén muy bien y ojalá lleguen a Chile, Diamante, Paraguay. Que estén bien. Chao. Buenas noches.